Bienvenidos amigos. Después del primer programa, del programa cero, antes de final de año, ya estamos en 2024. Y mira, ¿qué queréis que os diga? Yo soy un poco antiguo con esto del nuevo año y siempre considero que es bueno este famoso tópico de escribir y de ponerse a hacer propósitos para el nuevo año. Yo lo hago. Cuando me estoy comiendo las uvas, siempre estoy preparando y pensando a los propósitos, hasta los sueños para el año nuevo. Y para mí, una de las reglas generales que os voy a decir hoy, que me parece importante para que consigamos realizar estos propósitos, es escribirse estos propósitos. Oye, no sé si tenéis un diario, no sé si os apuntáis las cosas en algún sitio, en algún cuaderno, pero yo creo que escribirse los propósitos que tenéis para el nuevo año es absolutamente sano e indispensable. Para empezar, la cosa fundamental para que nosotros realicemos nuestros objetivos es tener pensamiento positivo. ¿Y esto qué es? Claro, porque cuando yo hablo de pensamiento positivo, la gente me dice, hombre, claro, a ti te van bien las cosas, tienes muy claro lo que quieres. Digo, no, para mí pensamiento positivo es que realmente si tú en la vida quieres mejorar, que lo hagas, que tenga una actitud positiva, porque con actitud negativa os puedo asegurar que no vamos a conseguir nunca absolutamente nada. Y luego es fundamental no perder en tiempo en cosas que no podemos controlar. Mira, todos tenemos una energía y unos límites a nuestra energía, además que tenemos tiempo, con sus limitaciones. A veces nos pasamos la vida intentando hacer o controlar cosas que no podemos controlar. Esto es tiempo absolutamente perdido, os lo puedo asegurar. Y luego, otra de las claves para mí y un propósito fundamental en la vida es eliminar la gente tóxica de alrededor. Todos tenemos amigos, conocidos, parientes, buenos, malos, pero también gente que nos aporta cosas positivas y gente tóxica. Mira, la gente tóxica hay que alejarla como sea siempre. Yo digo siempre que hay que ponerse un condón XXL en la cabeza o en todo el cuerpo, si la gente es muy, muy tóxica, para evitar que nos contagie negativamente. Y esto lo podemos hacer porque todos sabemos perfectamente la gente que nos hace bien y la gente que nos hace mal. Y la gente que nos hace mal hay que darle una patada en el culo y eliminarla de nuestra vida. Así de claro. Luego es muy importante esto decían los romanos, mens sana in corpore sano, ¿no? Que la cabeza sana está cuando también el cuerpo reacciona positivamente. Esto del ejercicio, bien. Vamos a intentar tener una vida saludable, comer decentemente. Incluso si nos hemos atracado de roscones, panetones, lo que sea, en Nochevieja, en Navidad, pues vamos a intentar volver a nuestra rutina de alimentación sana y vamos a hacer deporte. Si no tenéis tiempo para hacer deporte, os puedo asegurar que yo en los últimos meses he adelgazado 5 kilos caminando, nada más, caminando. Eso sí, caminando con un buen trote, ¿no? Es decir, no caminando como si no tuviéramos que ir en ningún lado. Por lo tanto, vamos a volver a la vida sana. Y luego otra cosa muy importante en la vida y en los propósitos es aprender a decir que no. Hay muchísima gente que tiene problemas y que siempre está complaciendo a los demás. En la vida no podemos complacer a todo el mundo. Y saber decir que no a lo que no queremos es absolutamente clave. Esto, cuidado, no nos hace egoístas. El hecho de decir que no a algo que no nos gusta o que no nos conviene no es hacernos egoístas, en absoluto, todo lo contrario. Porque en el momento en el cual decimos que no a algo que no nos conviene, nos estamos haciendo bien a nosotros y a nuestro entorno. Luego, para mí otra proporción importante en la vida realmente es dedicarle tiempo a la familia, a la gente que se lo merece. Y tener prioridades establecidas, prioridades claramente estudiadas de las cosas que nos vienen bien en la vida. Saber controlar, por ejemplo, el tiempo que dedicamos al trabajo, al deporte, a la vida de la familia, a los amigos. Mira, uno de los tópicos que tengo yo siempre con los políticos, los directivos que entreno, es el hecho que nunca tienen tiempo para nada.
Y cuando yo le digo que yo encuentro tiempo hasta para hacer cena en casa con amigos, me dice, bueno, ya, pero es que tú eres muy organizado. Pues organízate. Yo lo que le digo a la gente que me dice que yo soy muy organizado, le digo de organizarse. No pasa absolutamente nada. Todo podemos aprender a organizar mejor nuestro tiempo para dedicarle tiempo a las cosas que merecen la pena. Y luego, para mí, es bastante importante esto de la fuerza de voluntad. También es algo que pensamos que no se puede entrenar. De hecho, hay mucha gente que dice, no tengo fuerza de voluntad para hacer las cosas. También se puede entrenar. Yo creo que más que no tener fuerza de voluntad, la gente no sabe bien lo que quiere. Cuando tenemos muy claro lo que queremos y estamos haciendo algo que nos gusta, os puedo asegurar que encontramos la fuerza de voluntad para llegar adelante y para conseguir las cosas. Como veis, pequeños consejos, pero importantes, porque realmente este periodo es clave para que nos planteemos un año en el cual las cosas nos vayan un poquito mejor. O si os ha ido bien el año pasado, que sigan yéndonos bien. Bueno, después del número 0 dedicado, como no, a la solidaridad, que en Navidades nos venía estupendamente con Padre Ángel, con Andrés Conde de Save the Children, con el CERMI, con el presidente Luis Cayo Pérez. Hoy, pues, nos olvidamos de la solidaridad, nos olvidamos de las festividades, nos olvidamos de la Navidad y que ya es 2024 y volvemos a lo que nos ocupa todos los días, a la política, a la actualidad política y social. Pero tengo que reconocer que para mí es un comienzo bastante dulce, porque entre los políticos, y yo lo voy a decir, porque a mí no me gusta ir con rodeo, que a mí más he apreciado desde cuando llevo en España, que son ya más de 30 años, sin ninguna duda está Borja Semper. Buenos días. ¿Qué tal, Borja? Pepe? Muy buenos días. Pues yo estoy estupendamente y Ya te veo en este sitio maravilloso. Sitio maravilloso, unas vistas alucinantes. Estoy fascinado en uno de los edificios más bonitos que hay en Madrid, Sí, por no decir de toda España, que es el del Círculo de Bellas Artes, Sí. y además con un subtítulo que se llama Independiente. Me gusta mucho, propio. No esperaba menos de ti el tampoco. Círculo Independiente, bueno, tú sabes. Empiezo a hacerte la pelota desde el principio para que la Ya entrevista también te vaya lo he bien. hecho, ¿Va? así que, pero ahora nos ponemos ya a hablar tranquilamente. Sí, la verdad que es un proyecto magnífico que la verdad me apetecía mucho que lo inauguraras tú porque sabes que te aprecio por tu historial político, social, de ciudadano, ¿no? De ciudadano. Sabéis que Borja Semper desde hace no muchísimo tiempo Pues te voy a decir una cosa. ha vuelto a la política. Hoy hace un año. Hace justo un año, Hoy. por lo tanto, bueno, qué buen aniversario. Pues sí. Y es un buen aniversario porque Borja Semper, además de portavoz nacional del Partido Popular, es también vicesecretario general del área de cultura del Partido Popular. ¿Y por qué no empezamos a hacer un balance de este año? Porque además, Borja, tú has vuelto con una situación política muy complicada, sigue muy complicada. Supongo que volviste esperando que el Partido Popular en las elecciones del 23 de julio ganara las elecciones. Así no ha sido. Sin embargo, sí ha sido un éxito rotundo en las autonómicas y en las municipales del Partido Popular. Por lo tanto, me gustaría que hicieras un balance de partido, pero especialmente tuyo personal, de esta vuelta al ruedo político. Bueno, pues te confieso que yo vivía muy plácidamente en el mundo privado. Lo sé perfectamente. Y algo sabes, vivía plácidamente en todos los aspectos. Pero es verdad que desde fuera de la política activa, yo veía muchas cosas que obviamente no me gustaban. Y cuando me dio Alberto Núñez Feijóo la posibilidad de volver a la política, pues creí que era el momento de arrimar el hombro. Es muy cómodo estar en tu casa criticando, diciendo que haría las cosas de otra manera, pero cuando te dan la oportunidad de salir a jugar, pues ahí es donde tienes que demostrar.
Este año ha sido especialmente intenso y no todo ha sido bonito. La política española está en un momento especialmente feo. No hay, a mi juicio, la profundidad necesaria en los debates. Importa mucho más qué dice quién que qué dice. Creo que la polarización nos está llevando a un escenario preocupante, que la polarización política está contaminando también a la sociedad, que la política se está empezando a convertir en un problema también en las conversaciones entre amigos, familiares, que la política se deja de hablar de política para no enemistarte o con amigos o para no tener conflictos con la familia. Bueno, yo creo que todo esto está sucediendo. Y lo que yo he visto a lo largo de este año es que esto nos lleva a un muy mal lugar. Ahora bien, la responsabilidad máxima está, obviamente, en quienes hacemos política. Y yo intento aplicar aquello que pensaba desde fuera de la política, aplicarlo dentro. Pero también te confieso que la política, y especialmente aquí en la Villa y Corte, es como una especie de centrifugadora, te engancha, te lleva, te obliga prácticamente, a veces da la sensación de que te obliga, a ponerte en un rango de tono, en una posición en la que tú ni te identificas como ser humano ni como político, y quieres otra cosa. Y creo que el principal reto que tenemos los políticos hoy día, fíjate, además de acertar, por supuesto, en nuestras posiciones, es también intentar mantener el equilibrio, la serenidad y la sensatez. ¿Y cómo lo haces? Porque tú además, tú lo eres. Pero entiendo que desde el punto de vista de un rol que te toca, que es de portavoz del partido, entiendo que en muchos casos como portavoz tiene que ser portavoz de cosas y de tonos que a lo mejor compartes menos o de valores que no compartes. ¿Cómo se hace esto de compaginar tus principios, tus valores con un rol, el de la portavocía, que para mí es complicadísimo? Me parece de los roles más complicados que pueden tocar en política, no solo cuando se está gobernando, pero también cuando se está en la oposición. Bueno, primero es aceptar obviamente lo que dices, es que tú eres portavoz de un colectivo, con lo cual cuando tú hablas no estás solo dando tu opinión, muy al contrario, estás dando la opinión de todo el colectivo. Mira, yo creo que fundamental es no olvidar 2 o 3 ideas. La primera de ellas es mantener el respeto al adversario. No entrar en el insulto o la descalificación gratuita y fácil. Que eso pasa también por no hacer política ad hominem, por no criticar aspectos esenciales del ser humano al que te diriges o con el que discrepas, sino hablar de políticas de contenidos. Y yo lo intento hacer, no siempre con acierto, obviamente. Y que ese tono pase también por tratar con respeto no solo a tus adversarios políticos, sino también a quien te está viendo, a los ciudadanos. Y yo creo que la gente es mucho menos tonta de lo que muchos políticos creen y creo que necesita de un poco más de sensatez. Y mi obsesión es que, oye, independientemente de que estés de acuerdo o no con lo que yo transmito o la idea que pueda compartir, ni te sientas ofendido como ciudadano y por lo menos digas, oye, no estoy de acuerdo con este hombre, pero lo que está diciendo tiene algo de sentido. Y yo creo que esto es lo que intento no olvidar en cada una de mis intervenciones. No siempre con acierto, insisto. Una de las claves de este año tuyo y de este año de Partido Popular ha sido también, como no, las coaliciones, las colaboraciones que habéis tenido con Vox, ¿no? En relación a Vox, sí me gustaría, tú creo que has sido siempre bastante claro de lo que opinas de este partido, pero en los últimos meses hemos visto cosas, ¿no? También en la calle, después de 23J y a raíz de la ley de amnistía, que también tocaremos, como no puede ser de otra forma, hemos visto reacciones como prácticamente ocupar constantemente, se sigue ocupando la calle Ferraz, pues dando bastante problemas a los trabajadores del Partido Socialista y no solo, a toda la zona, incluso a los comerciantes, que se están, por cierto, muy perjudicados a nivel económico en sus negocios. Luego, Nochevieja, hemos visto una manera muy peculiar de tomar la suba de unos 300, para mí, energúmenos, así lo he dicho claramente, lo que considero de estos 300 señores y señoras que, en vez de tomarse la suba con su familia, se han ido a Ferraz a colgar un muñeco a forma de piñada y a pegarle una paliza. Hemos visto y escuchado declaraciones y entrevistas como la de Eva Escalde en el Clarín, en el cual decía que llegará un momento en el cual los españoles querrán colgar a Pedro Sánchez por los pies, que hemos escuchado muchas cosas, ¿no?, en relación a este partido. ¿Cómo te has sentido tú durante este año en estar al lado de un partido del cual estoy seguro no compartes mucha de sus principios, valores o ideología? Bueno, Vox es un partido cuya aspiración, o una de sus aspiraciones más importantes o cruciales, es la de
debilitar al Partido Popular. Por lo tanto, es un adversario del Partido Popular, con quien nos ha tocado conformar gobiernos en ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas, porque la alternativa fue imposible. Yo siempre he sido de los que cree, y hoy sigo pensándolo, que en momentos críticos las decisiones extraordinarias son necesarias. ¿Qué significa esto? En un momento como el que atraviesa España, a mí me hubiera gustado que el Partido Socialista, en este caso Pedro Sánchez, hubiera aceptado un ofrecimiento de Feijóo, en virtud del cual hubiéramos podido conformar gobiernos que hubieran dado estabilidad y que no hubiéramos dependido nadie de ningún extremista. Esto yo creo que hubiera sido objetivamente bueno para el país. Y en derecho comparado, en otros países de la Unión Europea, ha sucedido. El caso paradigmático es Alemania. Bueno, yo creo que ese objetivo y esa vía sigue siendo fundamental. Mira, a mí hay una cosa que me preocupa, más allá de pactos puntuales que pueda haber en comunidades autónomas, y es que nosotros no dejemos de defender aquello que defendemos y que forma parte de nuestra esencia. Derechos civiles, la cultura, el entendimiento entre diferentes. Tus adversarios son adversarios, no son enemigos. La política no lo puede contaminar todo, no puede presidir cada uno de los minutos de nuestra vida. Yo siempre he creído que la política es muy importante, pero no lo es todo. No nos define como seres humanos al partido al que votas. Nos definen muchas otras cosas. Por eso, cuando alguien dedica un tiempo familiar o festivo, como es la Nochevieja, a ir a palear una piñata, pues oye, a cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero yo estoy muy lejos de esa forma de entender la vida. Ya no la política, sino la vida. Y bueno, pues esto, junto a otras muchas cosas, pues hacen que, obviamente, yo no soy de Vox, ni precisamente favorable. El 23J, como sabes perfectamente, no fue no tuviste el resultado esperado. No porque ha sido malo, porque no ha sido malo. Evidentemente el Partido Popular ha sido el más votado, con un crecimiento bastante espectacular, pero evidentemente insuficiente para poder gobernar. Desde tu punto de vista, ¿cómo se ha asimilado esta victoria-derrota o derrota-victoria, llamarlo como se puede? Porque al final en política se está para gobernar. Por lo tanto, todo lo que no es gobernar para mí es una derrota. ¿Cómo habéis asimilado en Génova esta situación que estáis viviendo? Bueno, vivimos un ciclo electoral muy intenso, muy largo. Como has recordado, empezó por las elecciones municipales y autonómicas, que el resultado fue objetivamente muy bueno. Sin solución de continuidad nos metimos en las elecciones generales y efectivamente pues ganamos las elecciones, pasamos de poco más de 90 escaños, que es lo que tenía el Partido Popular, a 137, con lo cual es un éxito electoral, pero no es el éxito porque perdimos, sobre todo frente a las expectativas. Las primeras semanas fueron duras, claro que sí, pero cuando tú tienes una expectativa de gobierno, cuando tú tienes una expectativa de poder hacer cosas para cambiar la realidad, yo no estoy en política para hacer oposición. Yo me metí en política para cambiar las cosas, y cambiar las cosas las puedes hacer desde el gobierno. Obviamente, con disgusto, con pena, lógicamente, porque no has cumplido con tus objetivos, y luego con cierta preocupación política, porque la alternativa no está siendo, a mi juicio, lo que España merece y lo que España necesita. Porque si tú sustentas el gobierno en partidos políticos que no comparten el objetivo prioritario y fundamental de un gobierno de la nación, como es que a España le vaya bien, y los partidos independentistas, yo creo que podemos convenir que entre sus objetivos fundamentales no está que a España le vaya bien, pues de ahí no va a salir nada bueno. Esta semana estamos viendo el debate sobre los Reales Decreto Ley. Es un gobierno que se sustenta en partidos políticos que tienen intereses contrapuestos. Por un lado están los independentistas o nacionalistas vascos, Bildu y PNV, fíjate, uno de derechas y otro de extrema izquierda, que tienen intereses contrapuestos y un horizonte electoral. El año que viene, este año, va a haber elecciones en el País Vasco. Por otro lado están los catalanes, RC y Junts, también. Uno de derechas y otro de izquierdas, que tienen también su propio calendario electoral y por lo tanto van a chocar. Y luego tienes a la amalgama que representaba Sumar, que ya se ha desgajado 5 diputados de Podemos. Es diabólico. Claro. El arco parlamentario es diabólico. Claro, entonces hay un gobierno, obviamente hay un gobierno. Lo que no existe es la solidez necesaria para poder gobernar un país. Sin embargo, en relación a los decretos, estarás de acuerdo conmigo que si miramos un poco los tres decretos uno a uno y todas las acciones previstas en estos 3 decretos, la mayoría para los ciudadanos son maravillosos. Y entre otras cosas, nos estamos jugando el uso inmediato de 10.000 millones de euros, que dependen de la aplicación de estos decretos, que por otro lado son aplicación de unas normas comunitarias. Es decir, si vemos un poco estos 3 decretos, dejando de lado la ideología, los intereses partidistas de cada uno que tú has mencionado, para los ciudadanos serían fantásticos de aplicación.
Sin embargo, nos encontramos que cada partido luego va jugando su propio partido Pero en relación a sus intereses y no los intereses de los ciudadanos. ¿Tú qué sabes? Esta es la impresión. Tú que sabes mucho de política, sabes que en política todo influye y todo es relevante, también las formas. En la gestación de estos reales decreto ley no se contó con ningún otro partido político. Así Esto es. ya da mala pista Gusta de poco. cuál es el recorrido. Porque cuando tú compartes con otros partidos políticos, les estás dando la oportunidad de que puedan incorporar en esos reales decreto ley o en una ley cuestiones que consideran que son fundamentales, que son importantes y que probablemente también sean útiles y eficaces para los ciudadanos. Pero estás hurtando esa posibilidad a todo el arco parlamentario. Un real decreto ley lo que hurta también es la posibilidad de que haya un debate y de que pueda haber enmiendas. Un real decreto ley es o lo tomas o lo dejas. Por eso la forma es importante y es fundamental. Pero es que además, en relación con el contenido, evidentemente, estamos hablando de cientos de páginas, hay cosas que son positivas, obviamente, y con las que estamos de acuerdo, obviamente, y otras muchas con las que no. Pero un real decreto ley solo te permite ¿Sí o no? Con lo cual, si la forma ha sido soberbia, y por no meterme con nadie, ha sido manifiestamente mejorable en su elaboración y en su tramitación, y en el contenido no estamos del todo de acuerdo, y el contexto político es el que es, porque en el Pleno no solo se va a votar sobre el contenido de los decretos legislativos, es que este mismo Pleno va a votar también sobre la enmienda de la ley de amnistía. Esto es muy relevante. Es que hace una semana el presidente Sánchez, o hace muy poco tiempo, el presidente Sánchez decía que va a levantar un muro con el Partido Popular. Es que el contexto y el clima no ayuda al entendimiento. Y es evidente que en este contexto los ciudadanos son los grandes perjudicados, porque es evidente que pase lo que pase, positivo y negativo, evidentemente los ciudadanos claramente no están en el primer lugar de las prioridades de los partidos. Porque estás de acuerdo conmigo, estoy de acuerdo contigo. Yo personalmente creo que esto va a ser uno de los grandes debates de esta legislatura, también para vosotros, que es qué hacer en relación a esta política en la cual las formas deberían ser importantes y donde se va a legislar mucho con decretos. Y los decretos, si efectivamente no se debaten antes, Claro. difícilmente alguien que no está en línea o que no está en tu acuerdo de gobierno, evidentemente te va a decir que no, en línea general. Mira, a menos de casos extraordinarios. ¿Qué estrategia sería, desde vuestro punto de vista, la buena para vosotros, cara a futuro, no cara a estos decretos? Pero mira, nosotros, esto es fácilmente comprensible, nos han votado más de 8 millones de personas a las que nos debemos, pero nos debemos a todo el universo electoral y a todos los ciudadanos, no solo a los que nos han votado. Y esto requiere un ejercicio también de generosidad en tu acción política cotidiana. Y decirle a la gente el porqué de las cosas. Nosotros le hemos hecho a Pedro Sánchez a lo largo de este último año 6 propuestas del Pacto de Estado sobre 6 materias fundamentales para España. Los 6 acuerdos fueron rechazados. Después de las elecciones generales hicimos un ofrecimiento, como recordaba antes, a Pedro Sánchez para conformar un gobierno de la forma que fuéramos capaces de acordar, en virtud del cual diéramos estabilidad y un gobierno que no dependiera ni de Junts, ni de Vox, ni de RC, ni de Bildu. También fue rechazado. Y entramos en la legislatura y se nos pone sobre la mesa una ley de amnistía. Y resulta que se pacta con Bildu en Pamplona. Entonces, bueno, yo acepto la exigencia hacia el Partido Popular de tener talla de Estado y generosidad. Y no lo olvidamos. Pero creo que es bueno también contextualizar y entender dónde estamos, porque si no nos haríamos trampas al solitario. ¿Cómo has vivido tú lo de Pamplona, esta cesión a Bildu, evidentemente, como vasco que eres y además con un historial tuyo en el País Vasco extraordinario y marcado, evidentemente, durante muchos años por ETA y por la amenaza que tú has tenido personalmente de ETA? Bueno, yo creo que afortunadamente las cosas en el País Vasco han cambiado de una manera brutal desde que yo vivía con escolta. Yo tuve escolta a lo largo de 18 años y viví cosas que hoy afortunadamente puedo ver con la perspectiva del tiempo de otra manera. Yo lo he gestionado y lo he procesado de una manera, bueno, de la mía, de la que he sido capaz, y hoy miro al pasado y me puedo mirar en el espejo y puedo mirar al futuro también con la cabeza alta, ¿no? Pero digo que afortunadamente Euskadi ha cambiado mucho. Desde el momento que ya ETA no asesina y que ETA ha desaparecido, esto es un logro extraordinario para todos. Lo que sucede, y además yo siempre he sido defensor de que prefiero a Bildu en las instituciones antes que en un zulo,
y que además Bildu participa en democracia porque así lo permite nuestra ley y porque así lo permitió el Tribunal Constitucional, y está en el Congreso de los Diputados y está en las instituciones, y esto lo acepto yo con absoluta naturalidad y normalidad democrática, creo que esto es una cosa. Y otra cosa diferente es convertir a Bildu en un interlocutor normal, igual a la misma altura que los demás. Y yo creo que no. Así como somos muy exigentes, antes me hablabas de otro partido político, de Vox, y enumerabas una serie de acciones de Vox que te provocaban mucha incomodidad y rechazo. Y creo que esto está en el ambiente y está en la opinión pública y publicada, y esto es propio de una sociedad democrática. Resulta que con Bildu no. No digo tú. Resulta que con Bildu pueden llevar miembros de ETA que han cometido delitos de sangre en sus listas municipales y no se escandaliza mucha gente. Resulta que la dirección... Bueno, se ha escandalizado mucha gente, sí, ¿no? Sí, pero bueno... Pero ¿qué hacer entonces? No, a eso voy. Yo creo que el nivel de exigencia democrática tiene que ser homogéneo a todos. Y si tú tienes entre tus dirigentes miembros de una organización terrorista, no eres un partido homologable a los demás. Esta es mi opinión. Si tienes entre tus dirigentes miembros de ETA que aunque hayan cumplido delitos con la pena privativa de libertad por haber cometido delitos de sangre y no han abjurado de su pasado y no han puesto todo el esfuerzo que pusieron en su día para justificar a ETA, hoy en desmontar toda esa justificación, creo que no está al mismo nivel que los demás. Creo que no está. En el por caso tanto, que esto ocurriera... Por eso para mí es una censura. Por eso creo que para nosotros, preferir a Bildu antes que Unión del Pueblo Navarro y que el Partido Socialista les dé la alcaldía de Pamplona es algo profundamente censurable. Sí, pero ¿cuál es la alternativa, Borja? A ver, es un partido, luego hablamos también de Junts y de la ley, de la enmienda que habéis presentado en el cual hay una posibilidad, en el caso que se repitan los actos del 2017, que prácticamente sean inconstitucionales, se declara inconstitucional determinados partidos. Luego hablaremos de esto. Por lo tanto, ¿qué exigencia os permitirían dar a Bildu la posibilidad de estar a nivel de otros partidos? El pedir perdón, el no llevar a las listas exterroristas o gente que se ha manchado las manos con delito de sangre, aunque hayan luego, evidentemente, expiado sus delitos en la cárcel. ¿Cuál sería la línea que permitiría que todos los partidos, PSOE, PP, estuvieran alineados con el hecho de poderlo tener, estos señores, en un gobierno, sea cual sea? Bueno, ya está. O con... Ya está. Eso. Fíjate si son sí, importantes. pero vosotros no. Claro. Para vosotros no estaría. Mira, para mí el perdón, y esto lo he reflexionado mucho, hasta he escrito un libro por tanto, magnífico libro, por muchas cierto. Gracias, un documental. Para mí el perdón es irrelevante. O sea, yo no lo necesito. Ok. Yo no necesito que me pidan perdón. No me interesa. Más el perdón es una concepción judio-cristiana y hay mucha gente que la pide y le reconfortaría, a mí no. Yo lo que fundamentalmente le exijo, para mí, lo que supondría que Bildu fuera un partido homologable, es que manifestara que España es una democracia y que manifestara con rotundidad que ni uno solo de los asesinados de ETA tuvo la mínima justificación. Ni un guardia civil, ni un policía nacional, ni un militar, por supuesto, también ni un periodista, ni un niño, ni un juez, ni un político. A día de hoy, Bildu sigue pensando y sigue defendiendo, porque lo que se dice en Madrid no es lo mismo de lo que dicen en Euskadi, que la actividad de ETA, el terrorismo de ETA, fue fruto de un conflicto y que los guardias civiles, los militares y los policías nacionales hubo una justificación para asesinarlos. Yo creo, para mí, desde mi punto de vista moral de la sociedad, eso es inaceptable. Por eso no les puedo homologar. No les puedo homologar a Junts, no les puedo homologar al PNV, no les puedo homologar a Podemos, no puedo homologarles a cualquier otro de mis adversarios políticos. Están en otra dimensión. Pertenecen a otra galaxia, a mi juicio. Sin embargo, el PP ha tenido también en el pasado acuerdos con Bildu. Bueno, y de hecho, en el Ayuntamiento de San Sebastián, donde yo era concejal, coincidimos en votaciones, algunas enmiendas al asfaltado de la calle X. Claro, de lo que estamos hablando desde con qué mimbres tú construyes la sociedad en la que operas y en la que haces política. Yo no creo que sea un problema coincidir con Bildu en la votación del alcantarillado de una calle. Hombre, no. Lo que creo que es un problema es acordar con Bildu la alcaldía de Pamplona. Lo que creo que es un problema acordar con Bildu la gobernabilidad del país.
lo que creo que es hacer depender la gobernabilidad del país de Bildu, creo que es un error. Es una ley de amnistía también. Y a propósito de ley de amnistía, Mira que bien traído. Las has hecho estupendamente, me estás llevando el programa, que no hace falta ni que trabaje. Hablamos de las enmiendas que habéis presentado, que se van a debatir, y de lo que para mí a veces es un problema que tenéis, pero esto es mi opinión, sí, que además he expresado públicamente, que es la comunicación. De repente presentáis las enmiendas, las cuales yo tengo que reconocer, la mayoría me parece razonable vuestro punto de vista, como el hecho que han ya desaparecido en nuestro derecho penal algunos delitos que dejan, según vosotros, desamparado al Estado frente a ataques, ¿no? Por parte de independentistas. Pero luego ahí está, menciona la posibilidad de ilegalizar partidos, que supuestamente deberíamos tener arreglada por la ley de partidos de hace unos años. Y ahí la comunicación fue un poco mejorable. Sí. Como fue mejorable el hecho de justificar este café con Junts, que no sé qué hay que justificar cuando uno se sienta con unos adversarios políticos. Para mí no hay que justificar absolutamente nada. Sin embargo, la habéis justificado en julio, la habéis rejustificado ahora. Bueno, esos son... ¿Qué os pasa con la comunicación? Yo nunca he entendido la política... Cuéntame un poquito. Yo nunca he entendido la política con... una política en la que los políticos no se hablan entre sí. Totalmente de acuerdo. Y menos sin transparencia, y menos con cortinones de terciopelo para que no se vea la gente. Yo no lo entiendo. Entonces, ¿qué pasa con esos temas? Es normal, y esto lo tiene que entender, al menos es lo que yo defiendo, que alguien del PP se siente a escuchar a uno de Junts. Sí, de Bildu. Me estabas diciendo Bildu, pero a mí también de Bildu. Yo establezco ahí un paréntesis, pero bueno, vamos a hablar de Junts, porque el otro es más complicado, más largo de explicar. ¿Cómo que no? Yo lo quiero escuchar a este señor. ¿Dónde me quiere mi adversario? Si hablamos de estrategia. Me quiere en una esquina, contra la pared. Me quiere que no me entere de nada. Quiere que yo sepa lo que hablan Junts y el Partido Socialista a través de lo que me dice el Partido Socialista o a través de lo que veo en los medios de comunicación. No. Yo creo que Junts me lo diga. Otra cosa sería que yo aceptara, que es lo que ha hecho el Partido Socialista, lo que ha hecho Pedro Sánchez, aceptar las exigencias de Junts. Pero escuchar, saber, tener información de primera mano, yo creo que esto es relevante y necesario. Lo mismo con Podemos, lo mismo con Sumar. Yo ayer hablé con Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, y no puede estar más en las antípodas ideológicas de lo que opino yo. ¿Cómo no voy a hablar con alguien que está en las antípodas ideológicas de mi partido? Por supuesto que sí. Otra cosa es que luego llegues a acuerdos o no. Pero los puentes, la comunicación, la información, tiene que fluir y se tiene que saber. Y yo creo que esto lo podíamos haber contado mucho mejor, sin duda. Pero bueno, yo creo por lo tanto, ¿dónde está el problema en la comunicación? Porque yo personalmente, y lo digo claramente, creo que os penaliza mucho en muchas ocasiones. Está en la pelea con Vox, está en tener que decir o no decir cosas. No sé si yo lo supiera. Vamos a ver, yo también he oído, es verdad que hay una crítica recurrente al Partido Popular que no es de ahora, sino que se pierde la memoria del tiempo, es la supuesta incapacidad de comunicar del PP. Y es verdad que el Partido Popular no es un partido... Bueno, no ganaríamos en España ningún premio de comunicación, probablemente. Pero bueno, oye, tampoco nos ha ido tan mal, quiero decir. Hacíamos un relato de este año, del año pasado, del año 23, y hemos ganado todas las elecciones en las que nos hemos presentado. Todas. Sí, pero el gordo no lo habéis ganado. Bueno, ganado, pero no hemos conseguido sumar. No habéis conseguido. No hemos conseguido sumar. Y personalmente creo que el problema, podemos hacer un pequeño debate aquí, sí. No, además, oye, un asesor político que te da claves yo personalmente cobrarte, creo que uno de los problemas justamente son las expectativas, que evidentemente había, que eran extraordinarias, probablemente justificadamente extraordinarias. Y luego, sin embargo, para mí ha habido momentos clave, ¿no?, que han llevado una parte de la población a no votar al PP cuando tenía pensado votar al PP, fíjate lo que le digo, que es el no ir al debate en televisión española, que para mí fue un error, pero esta es mi opinión, evidentemente, y luego permitir que clarísima estrategia de Pedro Sánchez, de decir PP-Vox, de crear esos dos polos clarísimos, a Pedro Sánchez le funcionó, porque mucho del voto femenino se fue al PSOE, colectivo LGTBI se fue al PSOE y Vox
y este posible acuerdo con Vox claramente a vosotros os perjudicó. Bueno, y esta última semana de campaña electoral se os atragantó. Bueno, y Guste o no. y Pedro Sánchez contó con un colaborador inestimable, que fue el propio Vox, Por supuesto, por supuesto. que reforzó el marco Eso es, sí, señor. que había establecido el señor Sánchez, porque durante toda la campaña electoral y previa a la campaña electoral, si Sánchez alertaba de no sé qué riesgo con Vox, ya se ocupaba Vox al día siguiente de confirmarlo. Claro. Y no sé qué concejal en no sé qué pueblo de no sé qué provincia, pues decía que la obra de Teatro X había está que claro que censurarla. Vox, para mí, su enemigo sois vosotros más que Pedro Sánchez, No, aunque no. se llene la boca de decir que el enemigo es Pedro Sánchez Sánchez. está encantado con Vox, como es natural. Y la semana final de la campaña electoral, pues no se le ocurre otra cosa a Santiago Abascal, no se le ocurre otra cosa, o lo hace conscientemente, decir que prácticamente Cataluña va a arder o va a haber un 155 Sí, señor. permanente. Es decir, claro, si tú tienes a tu adversario que no lo hace mal, que es el señor Sánchez, la comunicación y su estrategia, y tienes a Vox como colaborador necesario, pues evidentemente tú tienes un problema añadido. Lo tienes completo. Entonces tú puedes hacerlo bien, muy bien o regular, pero es que el contexto es muy difícil. Pero esto es lo que sucede también cuando juegas con partidos o cuando hay partidos políticos en el panorama político cuyas intenciones no son exactamente las de ofrecer estabilidad y garantizar la gobernabilidad futura del país, sino que es librar algún tipo de batalla que a mí se me escapa y que caiga quien caiga van a decir algunas cosas, porque creen que les renta electoralmente a ellos. Bueno, yo también creo que los tiempos evolucionan, cambian. Yo creo que, honestamente lo creo, que el Partido Popular es la referencia de oposición en España, que ha desdibujado a Vox como alternativa. Creo que la referencia del centro-derecha o de la no izquierda en España se consolida en el Partido Popular. Y creo también que lo vimos a lo largo de las movilizaciones en la calle, las movilizaciones que convocó el Partido Popular o a las que se sumó el Partido Popular fueron manifestaciones cívicas, ordenadas, Y multitudinaria. multitudinarias y respetuosas. Las que organice Vox, que responda Vox. Nosotros lo que hicimos fue movilizar a los ciudadanos cuando creímos oportuno hacerlo y siempre en esos parámetros legítimos de movilización ciudadana en una democracia. Y la gente estaba indignada, se quería movilizar y tú canalizas esa indignación con ese tipo de concentraciones y manifestaciones que, oye, pues no todo el mundo tiene que compartirlas, pero ni un pero se les pudieron poner a las que hizo el partido. Como este país hay que gobernarlo y probablemente en un futuro hasta cuando no haya una mayoría absoluta, que veremos si la tendremos en los próximos años, es evidente que hay, clarísimamente parece que hay una diatriba clarísima que es Vox y independentistas, nacionalistas, etcétera, que no quiere ver Vox ni en pintura. Esto lo hemos visto en... ¿Qué estrategia vais a seguir en los próximos meses justamente con los partidos independentistas, que yo creo que están en su derecho a querer ser independientes? Claro. Esto no quiere decir que nos gusta a todo el mundo, pero por eso son independentistas. Lo mismo vale con los nacionalistas, porque es evidente que en el futuro tendréis que volver a hablar mucho, ¿no? Y espero sin cortina y con transparencia con todos los partidos, incluso los nacionalistas independentistas, ¿no? A mi juicio, el principal riesgo que tenemos como país, como por lo tanto también como sociedad, no hablo solo de la política, sino de la sociedad, es que esa polarización convierta a España y a los españoles en dos conjuntos cerrados, en dos bloques. Bueno, yo creo que ya la tenemos esta situación. Se va ahí. Por eso, yo creo que hay una intención clara y una estrategia de nuestros adversarios para que eso sea así. Claro. Porque entonces, claro, si... yo creo que, no te puedo contar la estrategia obviamente, pero te puedo dibujar algo. Yo creo que tenemos que ser más PP que nunca. En el mejor sentido. ¿Y esto qué quiere decir? Nosotros somos un partido de centro-derecha. Y cuando digo centro-derecha, digo derecha, claro, pero digo también centro. Y somos un partido que tiene que ensanchar, seguir ensanchando su espacio electoral. ¿Pero esto lo tienen claro todo el mundo en el PP? Absolutamente. Bien. Somos un partido que tiene que responder a los problemas que tienen los españoles, independientemente a quién recen, a quién voten o a quién besen. Somos un partido de corte liberal, que cree que los ciudadanos somos libres y que los poderes públicos están para facilitarnos la vida o para crear las condiciones para que podamos desarrollar nuestros proyectos vitales, no para meterse en qué comemos, a quién rezamos, qué tipo de vida llevamos. ¿Con quién nos acostamos? Somos un partido que cree en la solidaridad. No, a mí no me preocupan mucho los ricos, me preocupan mucho más los pobres. Y creo que tenemos que conseguir que cada vez haya menos pobres en España. Y resulta que lo que estamos viendo es todos los índices, después de 5, ya para 6 años de gobierno progresista, estamos viendo que los índices en España de pobreza infantil se están disparando. Y esto resulta que no moviliza. Bueno, vamos a hablar de estas cosas. Vamos a dar alternativa a un mal gobierno. Nosotros creemos que este gobierno es malo para España.
Lo creemos porque creemos que sus intereses no son los que compete a España y que se sustenta en quienes no tienen intereses para España. Bueno, vamos a ofrecer una alternativa. Más allá de la ley de amnistía, que es muy relevante en nuestra posición, más allá de los acuerdos con Bildu de este gobierno, que es muy relevante y por eso también tenemos una posición, lo que nosotros vamos a hacer es dibujar una alternativa global. ¿Esta alternativa tú crees que la pondréis en marcha pronto? ¿Crees que este gobierno durará 4 años? ¿O crees que las dificultades evidentes para legislar pueden ser un obstáculo a que se llegue al final de la legislatura? Yo creo que Pedro Sánchez es un político, no es un político de gestión, es un político de poder. Por lo tanto, creo que es un político absolutamente atípico a lo que hemos vivido en la democracia española. Con lo cual, todas las predicciones que podamos hacer sobre sus decisiones serán equivocadas o no acertaremos. Da igual, llámalo como quieras. Mi sensación es que, aunque no tenga estabilidad, es un hombre capaz de agotar la legislatura, incluso en precario. Yo estoy en Moncloa, cierro la puerta todas las noches. Que me quiten. ¿Esto es bueno para él? Pues, aparentemente sí, si no, no insistiría en esta forma de gobernar. ¿Es bueno para el país? Yo creo que no. ¿Esto acabará? Sí. El problema es el destrozo que se hace en España, en términos de gestión, sociales y económicos, hasta que el sanchismo sea derrotado por una alternativa que espero que sea la del Partido Popular. Llegará y pasará, no me cabe la menor duda. Pero los miembros con los que vamos a ver la legislatura son estos, ¿eh? Los cestos se van a hacer con estos miembros. ¿Y qué líneas rojas le vais a poner en las autonomías donde estáis gobernando con Vox, en los ayuntamientos a Vox? Porque hemos visto, lo sabes perfectamente, no voy a entrar en detalle, que ha habido decisiones políticas en relación a temas relacionados con la comunidad LGTBI, con la violencia de género, etcétera, etcétera, que evidentemente a los de centro, a lo que tú estabas llamando, no le gustan especialmente. ¿Qué líneas vais a tener rojas en la gestión que estáis haciendo donde tenéis que gobernar con Vox? Hay cosas las posiciones en política se suelen manifestar de dos maneras, una con el discurso y otra con los hechos. Sobre el discurso de algunos dirigentes de Vox poco puedes hacer. Son sobre los hechos de los gobiernos. Y allí donde gobernamos nosotros, ya sea solos o con Vox, ni un paso atrás. Ni un paso atrás en aquello que define también las políticas del Partido Popular, en materia de igualdad, en materia de LGTBI, que al final es igualdad de todos los ciudadanos. Es igualdad, claro que sí. En materia de solidaridad entre ciudadanos. Ni un paso atrás. Y de hecho, la vida luego es muy complicada en política, porque cuando tú entras a gobernar, una cosa es estar detrás de una pancarta. Le pasó a Podemos. Una cosa es estar detrás de una pancarta y otra cosa es cuando llegas a una oficina, a un despacho y tienes que gestionar. Amigo, totalmente de ves acuerdo. La realidad de la vida. Y tú te das cuenta en estos meses, en las comunidades autónomas, ha bajado el suflé de tensión, porque están gobernando, están gestionando. Y muchos que no sabían cómo funciona la vida se están dando cuenta y dicen, oye... Es decir, que no te preocupa que Vox os ponga enfrente a algún tipo de decisión que no sea fácil. Y si sucediera eso... Sabéis lo que tenéis que hacer. Absolutamente. Muy bien. Oye, Borja, una pregunta antes de acabar. ¿Qué te has traído de la empresa privada que te ha servido en este año de política, de vuelta a la política? Pues está 2 años, ¿verdad? En Iguay. En 3 años en Iguay, que saludamos, por cierto, nuestros amigos de Iguay que te acogieron y hombre, un saludo estupendamente. ¿Qué te traes? ¿Qué te has traído de la empresa privada que te ha servido en este año? Que los políticos no somos tan importantes. Bueno. Que hay gente fuera de la política extraordinaria haciendo cosas muy importantes y que la empresa es más transformadora en muchas ocasiones que la política. Y que hay mucho talento en España. Yo he visto, en estos 3 años largos, he visto muchísimo extraordinario talento que hay que aprovechar. Y tú y yo hablábamos en alguna ocasión de la colaboración público-privada también. O sea, tenemos que aprovechar el talento que existe en el mundo privado en beneficio de lo público. Sin ninguna duda. También lo público tiene que ser consciente de que tiene que impulsar y que ayudar. Por supuesto. Al tenemos una asignatura pendiente en este país tremenda con la colaboración público-privada que sigue sin despegar. Yo creo que ahí tenemos todavía... Yo creo que hay un parte de recelos, fíjate, porque tengo la sensación, y voy a ser un poco injusto, que desde lo público, los políticos o los altos funcionarios creen que el empresario solo tiene un interés, que es el patrimonial, el suyo personal. La pasta, el dinero. Y obviamente que tiene un interés personal, claro, faltaría más. Pero quieren impactar socialmente también. Y esto no lo entiende la política. No. Tiene miedo. Le da y desde miedo. El mundo empresarial
Se cree que los políticos y que los funcionarios son todos unos caraduras que han venido aquí a vivir del cuento. No es así tampoco. Entonces, hay que unir esos dos mundos mucho más. Hay que eliminar esos recelos y ese desconocimiento. Pero es verdad que cuando todo está tenso y cuando la política está polarizada y cuando los discursos son muy de trazo grueso, es difícil bajar al terreno de lo que... Yo aprovecharé tribunas como esta, que no hay tantas, para volver a repetir esto que te estoy diciendo. Si no, te llamo de nuevo. Oye, ¿y cuando, una pregunta, ahora un cotilleo, cuando le dijiste a tu familia que volvías a la política, te preparan una tarta o te pusieron la maleta en la puerta? Pues mira, la verdad es que yo solo puedo estar agradecido a la generosidad de mi familia, sobre todo a la de mi mujer. Mis hijos son muy pequeñitos todavía, pero el día de mañana también les agradeceré o les pediré perdón por el tiempo que la política me está quitando de estar con ellos, ¿no? La vida privada es muy exigente, sí, pero tiene sus horarios establecidos. En cambio, la política son 24 horas al día. Yo cuando... Joder, los fines de semana nadie me llama. Qué maravilla es esta. Los fines de semana son de verdad en el mundo privado. Son fines de semana. Son fines de semana. No sé, hoy no sé a qué hora voy a acabar, pero mañana acabaré más tarde y tal. En la vida privada, siendo exigente, tienes una vida más ordenada. Te permite tener una vida propia. La política es complicado. Pero también te voy a decir una cosa. Aprendí, mira, antes no te lo he dicho, aprendí que hay muchos tiempos en la política que son basurilla. Que no hace falta que... O sea, no, quiero decir... Hay que aprender también a cuidarse uno a sí mismo, a estar con gente de fuera de la política. Bueno, hay políticos que lo hacen, con lo que he trabajado, que lo hacen muy bien. Esto de la famosa conciliación, sí. También en política se puede hacer. Lo que pasa es que algunos es que lo hacen mal. Pues mira, te voy a decir, la mayor hipocresía sobre la conciliación está en los propios políticos y en los periodistas. Totalmente de acuerdo. Porque totalmente ni los periodistas ni los políticos, eso sí, mucho bla bla, y luego a la hora de la verdad... Somos los que son dos conciliamos. profesiones que se piensa que son imprescindibles. ¿Te das cuenta? En la empresa privada nada es imprescindible. No, tanto el periodismo como la vida es muy relevante, pero es imprescindible. Y sobre todo, si tú no tienes una vida propia, difícilmente harás bien política. Totalmente de acuerdo. ¿Eres feliz? Estoy sereno. La felicidad va y viene, pero la serenidad es mi estado de ánimo actual y me siento muy contento estando sereno. Me alegra mucho. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Piacere. Un piacere. Bueno, sabéis que una de nuestras sesiones estrellas y la que lleva Miguel Ángel San Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado, feliz año Pues nuevo. Círculos de 1000 colores. Cuéntame con qué colores nos vienes hoy, esta mañana. Pues vamos allá, vamos a arrancar el año hablando de algo que por desgracia es muy triste, pero sigue siendo una plaga en nuestra sociedad, que es la violencia de género, la violencia machista hacia las mujeres y en concreto en las mujeres con discapacidad, porque fíjate, el dato es tremendo. Inserta Empleo, que es una entidad de la Fundación 11, ha presentado un estudio que dice que más del 40%, un 40,4% de las mujeres con discapacidad sufre violencia de género en España. Eso es una barbaridad. Se da sobre todo en mujeres entre 45 y 55 años, que es cuando sufren más violencia, porque además son mujeres en general sin estudios superiores y muchas de ellas desempleadas, especialmente si tienen discapacidad intelectual, por tanto son especialmente vulnerables. El CERMI, que en el programa Cero tuvimos aquí a Luis Cayo, su presidente, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, dice que el 10% de las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas desde 2012 tenía discapacidad. Es decir, que son un volumen destacado de mujeres, ¿no? ¿Por qué no se habla de esto, Miguel? ¿Por qué crees que se habla tan poco del hecho que muchas mujeres matadas, asesinadas, no muertas, asesinadas por sus verdugos, ¿por qué se habla tan poco del hecho que muchas eran discapacitadas?
Pues porque en general, por desgracia, se habla muy poco de la situación de las personas con discapacidad en general. Hay que tener en cuenta que todavía existe muchísima discriminación. Además, las mujeres tienen esa doble discriminación porque además son mujeres, que parece que estamos ya acostumbrados, por desgracia, a decir esto, que las mujeres tienen una doble discriminación por ser mujeres. Ya está bien, ¿no? Pero sigue pasando. Entonces, las personas con discapacidad todavía tienen muchos estereotipos, son especialmente vulnerables porque muchas veces ni siquiera son independientes económicamente por no tener empleo, y esto es un gran problema. Entonces, hay que seguir sensibilizando sobre esto. Y hay que seguir ofreciendo recursos, acompañamiento, terapias, información accesible para todos. Y recordamos desde aquí el teléfono 016 para las víctimas de violencia de género, tengan o no discapacidad, para todas, también para los niños y los adolescentes, que es gratuito, 24 horas al día, todos los días. Perfecto. Más temas. Hoy creo que nos traes también algo del Papa y del Vaticano. Vamos con un tema especialmente polémico, porque hace unas semanas el Vaticano aprobaba bendecir a las parejas homosexuales, cuidado, sin equipararlas al matrimonio, pero bendecirlas, y ahora han aclarado desde la Santa Sede que no se trata de dar un visto bueno a que las personas homosexuales tengan pareja, y además piden que estas bendiciones sean muy, muy rápidas, es decir, bendiciones sin ningún ritual litúrgico y de entre 10 y 15 segundos, es decir, que lo equiparan con aquellas personas que se han divorciado y se vuelven a casar, por ejemplo, y que cuando pasan al lado del Papa, desesperadas por su mala situación, les piden que por favor les bendiga. A mí me parece un poco una gilipollez. A mí me parece sinceramente una gilipollez monumental. Totalmente. Si el día que quiera el Papa o el Vaticano o la Iglesia bendecir las relaciones homosexuales, que lo haga y que no lo haga en 15 segundos, porque en 15 segundos uno no se santifica. Exacto. Ni eso, por lo menos yo soy muy lento a hacer todo. Así es, pero y no solo eso, es que además han dicho que no aprueban ni justifican la situación de estas personas. Que Sí, no es entonces otra no de sé la a de qué estar sirve. enamorados, Entonces no sé es a qué otra sirve, situación. vamos. En fin. Efectivamente. Vamos, yo creo que tiene la misma complacencia que puede haber tenido con los animales, igual, ¿va? Totalmente. Y un dato más, Eupropio, antes de pasar al siguiente tema, fíjate lo que ha llegado a decir el Vaticano, que me parece especialmente grave en este sentido, es que si hay legislaciones, cito textualmente, países que penalizan con la cárcel, la tortura o la pena de muerte el simple hecho de ser gay, sería muy imprudente que la Iglesia bendijese esto, ¿no? Porque todavía hay países que lo condenan. Entonces, Perfecto. en lugar de condenarlo, han hecho estas declaraciones. Si antes he hablado de gilipollez, no sé qué término podría usar en este caso, me lo voy a ahorrar porque si no me echan del Círculo de Bellas Artes. Pero bueno, Terrible. En fin. Y más temas, porque claro, otro tema que seguimos además en este programa vamos a hablar mucho, es el edadismo, ¿no? Ujú. Que por fin estamos hablando de ello en España. Muy importante hablar de ello porque el 45% de la población española se siente discriminada por su edad, según un informe de las Naciones Unidas. Y fíjate, ansiedad, depresión y aislamiento social son las patologías que más sufren estas personas. La población envejece, reclama más recursos porque los necesita cada vez más y eso hace que se aumente la brecha entre generaciones, ¿no? El 73% casi de los españoles considera que hay una discriminación en el entorno laboral. Un 40% de personas lo han sufrido. En el caso de las mujeres el porcentaje es más alto porque de nuevo sufren una doble discriminación por la edad y por el hecho de ser mujeres. Y esto tiene consecuencias como el despido en muchos casos, que para muchas personas a partir de los 50-55 encontrar un nuevo empleo es un gran reto. Es contradictorio porque luego hay datos que dicen que la mayoría de la población y de las empresas consideran que una persona ya a partir de 55 tiene una trayectoria y una experiencia que les convierte en mejores trabajadores, pero eso no se traduce luego en las cifras de desempleo. Y una cosa que me parece importante destacar, Eupropio, cuando hablamos de edadismo, hablamos en general de personas senior, de personas a partir de 50 años. Pues fíjate, los menores de 30, incluso los 20añeros, también se quejan en algunas ocasiones de edadismo. Más del 50% de los jóvenes de 20 años afirman que se han sentido apartados en alguna ocasión, especialmente en el entorno laboral. Denuncian que no sienten que esté bien valorada su formación, quizás una de las generaciones más formadas de nuestra historia, no encuentran empleos adecuados a su formación y además se quejan de que tienen que hacer un gran esfuerzo para pagar las pensiones de una sociedad cada vez más envejecida. Por lo tanto, también tengamos en cuenta que el edadismo a veces afecta a los más jóvenes, pero en general son los mayores los afectados. Pues muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Fantástico círculo de mil colores. Gracias, Eupropio.
Como sabéis, el Círculo de Bellas Artes es la casa que nos hospeda para este Círculo Independiente. Y como cada semana os acercamos las principales actividades de la agenda del Círculo de Bellas Artes. El Círculo en 2 minutos. Esta semana, como siempre, una agenda repleta de grandes eventos. Lunes 15 se celebra la segunda conferencia del ciclo Ciencia, Medicina y Humanismo, dedicado a explorar las iniciativas más innovadoras destinadas a establecer puntos de encuentro entre el ámbito científico y el de la cultura y las humanidades. Está organizado por el Círculo de Bellas Artes de la Fundación Lili y será a las 19 horas en la calle Valle Inclán, con acceso libre, previa, obviamente, inscripción que se puede hacer a través de la página web del Círculo. El título de la conferencia es Una cita con Cajal y será impartida por José Ramón Alonso, catedrático de Biología en la Universidad de Salamanca y consejero científico de la Fundación Lili. En la conferencia del lunes redescubriremos a Santiago Ramón y Cajal como padre de la neurociencia y como ilustrador científico, en un viaje fascinante entre la ciencia y el arte. Martes 16 tendrá lugar la primera mesa redonda de poesía joven, que volverá a congregar en la pecera del Círculo a jóvenes poetas y escritores que comparten y conversan sobre sus textos, publicaciones y vivencias. La palabra compartida y expresada en voz alta sirve de herramienta para reimaginar el presente incierto y la propia existencia. Esta mesa de poesía girará en torno a la curiosidad y contará con la participación de Rosa Verbel, Berta Faet y Guillermo Marco Remón. También el martes se presentará el libro La música callada, este libro magnífico de Nuria Sánchez Madrid, un apasionante relato que recoge las perspectivas disidentes de la Edad de la Plata española, las concepciones actuales sobre territorialidad, bienestar social, feminismo o articulación nacional. No puede comprenderse sin remitirnos a personalidades como Miguel de Unamuno, José Ortega Gasset o Ramiro de Maeztu. No obstante, y aquí la vigencia e envergadura de la obra de Sánchez Madrid, son muchas las voces que no resuenan en la formación del pensamiento social de nuestro país. Pero sin la comprensión de aspectos como la resistencia popular, el sufrimiento social o la distribución del conocimiento serían absolutamente incomprensibles. Los pensamientos de mujeres como Concepción Arenal, Rosalía de Castro, María Josefa Zapata, María Zambrano, Rosa Chancel, María Lejarriega, Clara Campoamor, Luisa Carnesi, Margarita Nelken, cobran aquí plena vigencia y relevancia, no como relatos adjuntos, sino como pilares mismos de la comprensión social del pueblo. Destacamos, por último, el Congreso Internacional Auge y Caída de Imperios, que tendrá lugar los días 18 y 19 de enero. En este congreso se busca el acercamiento a diferentes reconsideraciones sobre el fracaso de las configuraciones políticas y se enmarca en el proyecto FAILER de la Unión Europea, inscrito en el programa Horizonte 2020. El objetivo es ofrecer una visión innovadora del fracaso con una perspectiva interdisciplinar y transnacional. A mí me gustaría cerrar este programa de hoy con unos amigos que nos han escrito, porque el espacio del Círculo Independiente queremos que sea vuestro espacio, un espacio en el cual habléis con nosotros, os comuniquéis, pero también denunciéis y reflexionéis y nos preguntéis sobre cosas importantes. Y quiero cerrar con 2 de vosotros. Antonio, desde Madrid, me plantea uno de los problemas para mí más graves que tenemos en nuestra sociedad, el problema de la salud mental. Y me lo plantea con la pregunta del por qué se ha hecho tan poco hasta ahora. ¿Por qué las políticas sanitarias españolas hasta ahora han sido casi
ausentes en temas de salud mental. Yo, Antonio, no puedo darte una respuesta técnica, no soy un médico, pero sí puedo decirte que para mí han sido políticas ausentes porque la salud mental directamente a muchos no le ha interesado en absoluto. Yo creo que en un país en el cual cada día se suicidan 11 personas y ya el suicidio es la causa de mortalidad mayor para los jóvenes en este país, considerar que la salud mental no existe o no es importante es absolutamente escandaloso. La misma reina Letizia en este momento está tremendamente involucrada en estos temas y pido a Mónica García, ministra de Sanidad, que esta legislatura sea la legislatura de la salud mental. Gracias, Antonio, por poner esta cuestión encima de la mesa, de la cual hablaremos seguro mucho en los próximos programas. Y otra pregunta o consideración nos viene de Héctor, de Madrid. Héctor de Madrid nos comentaba del por qué la política ya no apasiona, por qué la política no es ese oficio tan extraordinario y de orgullo que debería ser para toda la gente. ¿Y por qué los jóvenes no quieren ser políticos? Yo te diría, Héctor, que hay muchas razones también de debate y que lo analizaremos en un futuro próximo con políticos. Yo te diría que muchas razones desde la económica. La política, a pesar de lo que podemos pensar de los políticos, no da mucho de comer, por lo menos la mayoría. Y luego yo creo que la vocación de servicio y la vocación tiene que ser tan fuerte porque la política, y lo decía hoy en este programa Borja Semper, es trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, casi sin descanso. Y esto os puedo asegurar que es muy duro. Es verdad. Tenemos que criticar a los políticos cuando hacen las cosas mal, pero os puedo asegurar, por haber entrenado también a muchos políticos muy buenos, que la política también está llena de muy buena gente y de gente que se deja la vida por este oficio, que estoy de acuerdo contigo, Héctor, es maravillosa. Con estas dos reflexiones cerramos el programa de hoy, que ha sido rico de muchos acontecimientos, de una entrevista magnífica para mí con Borja Semper, que siempre es un placer, su sentido común, llevarlo a la mesa política, visto que no todos los políticos tienen. Y os saludo y nos veremos la próxima semana con otra invitada que os va a gustar mucho. No os adelanto mucho, pero os puedo asegurar que será una gran invitada para entrevistar aquí en el Círculo Independiente.